Shalom, bendiciones para todos. Cuando estudiamos la Torá, hay diferentes eventos que de alguna forma nos muestran grandes enseñanzas de vida, nos revelan grandes cosas que al ojo humano y de forma literal no pudiéramos percibir. Y en esta oportunidad quisiera compartir cuál es el mensaje oculto de las plagas, cómo poder descifrar ese mensaje del Eterno dado a Faraón y al pueblo también hebreo a través de cada plaga, de cada mensaje del cielo que fue direccionado en áreas específicas. De allí, ¿qué es lo que oculta toda esta historia de la salida del pueblo y la importancia que tiene para todos nosotros en la actualidad? La historia del Éxodo es una de las narrativas más conocidas de la tradición hebrea. Los nombres de Moisés y el faraón son importantes dentro del drama de Egipto y de las plagas, cuando se evalúa la salida, la división del mar y todo lo que el pueblo vivió, y forman parte de todo este legado espiritual que nos han aportado a lo largo de los años de nuestra vida. Sin embargo, más allá de la hazaña que todos conocemos, se esconden como capas de sabiduría profunda. A menudo están ocultas en las matices o en los matices del lenguaje hebreo original. Y estas no son solo anécdotas antiguas, importantes, interesantes, que captan nuestra atención. Cuando empezamos a imaginar cómo sucedió todo esto, más allá de nuestra mente limitada, podemos ver que hay grandes lecciones con vigencia sorprendente que trascienden en el tiempo. Y eso es lo que debemos nosotros buscar, debemos explorar. ¿Cuál es la sabiduría atemporal que desafía nuestra comprensión superficial y nos invita a una gran reflexión profunda sobre la fe, sobre la confianza, sobre el poder, sobre la verdad? Y allí es cuando empezamos a ver que cada plaga, cada acción del Eterno, utilizando elementos naturales, nos muestran la grandeza del Creador. Esta porción de la Torá que se llama Bo, que traduce como ven, no se trata de ir con Faraón, sino de venir a Faraón, pero con el Eterno. O sea, la invitación a una presencia compartida con el Eterno frente a esta autoridad egipcia. Antes de llegar a las últimas plagas, vemos que los esfuerzos de Moisés ante el faraón habían resultado en un aparente fracaso. La manera como se fue tratando todo muestran la necedad y la obstinación de este líder. Y esta parálisis que se da en medio de cada plaga no era algo accidental, era una lección deliberada del Eterno. Cuando aprendemos que cada una de estas plagas tiene una gran lección para nosotros. De allí la gran enseñanza: haz las cosas a tu manera y jamás tendrás éxito. Y es en este punto de inflexión que la instrucción divina cambia sutilmente, revelando una verdad fundamental para todos nosotros. Cuando el Eterno instruye a Moisés para que se enfrente al faraón, la Torá utiliza un lenguaje peculiar. En lugar de decir Lej el paró, ve hacia el faraón, el texto dice Bo el paró, ven hasta el faraón. La diferencia entre ir, y de allí la palabra lej, y venir, y allí la palabra bo, es transformadora.
El uso de Bo revela que el Eterno no estaba simplemente enviando a Moisés a una misión en solitario. Implica que el mismo Eterno ya estaba presente en la situación dentro del palacio del faraón y estaba invitando a Moisés a que se uniera a él allí y presenciara todos estos grandes eventos. Y esto cambia radicalmente la dinámica, porque siempre hablamos de personas que son enviadas por el Eterno, pero en esta oportunidad el Eterno está invitando a alguien para que sea parte de un plan. La acción espiritual no es una iniciativa humana en la que se pide ayuda divina. Aquí vemos es una colaboración directa con lo divino que ya está obrando y por eso le dice ven. Las consecuencias de tomar decisiones sin esta consulta puede ser grave, como se advierte en otros pasajes. Vemos en el caso del libro de Josué que nos recuerda que los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Eterno, como aparece en el capítulo 9, lo que llevó a un pacto engañoso. Este pequeño detalle lingüístico en el Éxodo nos enseña que la fe no es una obediencia a distancia, sino que es una colaboración activa en una presencia compartida y en eso se basa la confianza. Lo importante no es simplemente el hecho de ser enviado, sino la relevancia que tiene cuando el Eterno te invita a ser parte de un plan, de lo que Él ha trazado como tarea. Cuando Él te dice ven para que tú lo acompañes en una jornada, no es igual a cuando Él te delega una tarea y te dice ve. Aquí está diciendo ven. Dentro de las plagas hay una que es Oshech, que es la de la oscuridad. Y es una plaga que nos revela las convicciones falsas, algo que va más allá de la oscuridad física. Porque esta novena plaga, la de las tinieblas, y de allí la palabra Oshech, fue mucho más que una simple ausencia de luz. El texto le da una profunda connotación espiritual. No se trataba de una oscuridad que impedía ver, sino de una confundida mente, de algo que estaba afectando el pensamiento de todos los que estaban allí. Había allí algo que los estaba afectando por completo, algo que los confundía. Y esta plaga simboliza el Hoshech, un estado de profunda confusión espiritual. De allí que cuando empezamos a analizar, esto no es un vacío, sino un espacio lleno de convicciones falsas, alimentado por la soberbia que nace de un conocimiento superficial. El problema en la vida no es que ignoremos algo, porque al estudiar podemos aprender y superar eso. El problema en la vida es cuando tenemos conocimiento o un estudio que hemos interpretado equivocadamente. Cuando el conocimiento no es el correcto, cuando la interpretación es errada, tenemos problemas porque la persona asume tener la verdad. Por eso, Oshech es un estado de profunda confusión espiritual. Personas que creen tener algo cuando realmente están carentes de mucho. Por eso no se habla de un vacío, sino un espacio lleno de convicciones falsas. Y es lo que debemos nosotros tratar. La persona que no tiene la capacidad de cuestionar lo que ha venido creyendo siempre será esclavo de lo que alguien dice y ejerce autoridad a través de su palabra. Por eso, el peligro de sentirse sabio por consumir información manipulada sin la humildad de buscar la verdad. Un estado tan peligroso que atrapó incluso a los hebreos que se resistieron al llamado a la santidad. Pero el relato no se detiene en describir el problema,
porque también nos ofrece una solución. Dice que inmediatamente después de la plaga de las tinieblas, vino la instrucción para el sacrificio de Pesach, el Corbán Pesach, que simbólicamente representa degollar la falsedad, salir de la oscuridad espiritual. Y esto requiere un acto de fe decidido, porque era sacrificar la idolatría, era destruir creencias erróneas, incluso cuando éstas son apreciadas por la cultura circundante para abrazar la verdad. ¿Cómo ir en contra de lo que todos asumen como verdad, de ese status quo donde las personas se sienten tan bien en su zona de confort? De allí que esta interpretación sugiere que el propósito de la plaga no era meramente logístico, era un asunto espiritual, pero también algo que trabajaba el mundo interior, el pensamiento de cada uno de los que estaban allí. Por eso, lo que parece insinuar que las tinieblas en Egipto no tenían por finalidad paralizar el país, sino cambiar la mente de los egipcios y llevarlo a la reflexión. ¿Pero acaso serían los egipcios los únicos que tenían que reflexionar? ¿Acaso esta plaga de las tinieblas no era también un llamado de atención para los hebreos? La verdadera tiniebla entonces no es lo que nos rodea, sino lo que puede anidar en nuestro interior cuando abandonamos la búsqueda humilde de la verdad. Cuando tenemos nuestra vasija, nuestro odre lleno de conceptos y de ideas que son extrañas a la verdad. Es allí la verdadera tiniebla, y contra ello hay que luchar. Vemos dentro de esta porción cómo Moisés, como líder, es un verdadero maestro. Es alguien que no está buscando seguidores. La primacía del discípulo sobre los números. En un mundo que está obsesionado con los números, la influencia y las audiencias masivas, y sobre todo lo que vemos en las redes sociales, la tradición hebrea presenta una idea radicalmente opuesta sobre la enseñanza. Un verdadero maestro no está buscando discípulos. La calidad y la disposición genuina de aquel que desea formarse, instruirse, son infinitamente más importantes que la cantidad. Lo relevante es la calidad. No es lo que ellos pueden aportar a tu vida en cuanto a número y que de alguna manera se transforme en posición, reconocimiento y una serie de cosas, sino cuánto tú puedes impactar en la vida de esas personas para que puedan comprender cuál es su propósito y de esta forma darle sentido a su vida. O sea, no es en función del maestro, sino en función de aquel que está enseñando el maestro en lo que consiste la enseñanza. Y este enfoque contrasta con la idea de estas congregaciones que trabajan en función de tener muchísimas personas que pueden cegar los ojos de quien las dirige, impidiendo una atención adecuada a las vidas de todos los asistentes. La distinción es clave, porque un maestro no sale a reclutar estudiantes. Es alguien que a través de la formación hace discípulos a partir de aquellos que llegan buscando con humildad ser enseñados, instruidos, pero también de aquellos que son escogidos por lo que el maestro ve en estas personas. Y este principio asegura que el aprendiz está verdaderamente interesado en permitir que la enseñanza eche raíz en tierra fértil. Este principio se basa en una profunda verdad. Cuando empezamos a estudiar nos damos cuenta que solo se presta atención en aquello que genuinamente nos interesa.
De allí que la enseñanza que se transmite tiene que generar un impacto para forjar el carácter y poder abrir el mundo interior de esta persona para que se conozca a sí mismo y sepa el por qué y el para qué está hecho a imagen y semejanza del Eterno. Por lo tanto, este principio de no entregar el conocimiento, la sabiduría a quien no la valora, es un eco directo de las palabras del Mesías, quien advirtió sobre la prudencia en la enseñanza. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y o despedacen. Mateo 7. Este modelo desafía nuestras nociones modernas del éxito, lo que es el liderazgo actual, recordándonos que la verdadera formación espiritual se basa en la profundidad y el compromiso, no en la posición o en la popularidad. Allí vemos a Moisés siendo un guía al cual el Eterno está invitando para una tarea y que él pueda apreciar lo que el Eterno está haciendo para que tenga confianza en lo que hará luego con un pueblo que va a salir acompañado con multitud de personas de muchas naciones. Quiere decir que el poder divino manifestado en lo insignificante que era Faraón para el Eterno. Por eso, cuando vemos a Faraón y su obstinación, no podemos obviar el hecho de que el ejército más poderoso puede estar hecho de fragilidad. Y es cuando vemos nosotros la plaga de las langostas, que presenta una de las ironías más poderosas de todo el relato. Lo que esconde esta plaga como mensaje. Porque por un lado tenemos al faraón, líder de una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, un gran imperio, al mando de un inmenso ejército bien preparado, bien formado. Su poder se basaba en la fuerza militar, la estrategia, la organización, la intimidación humana. Frente a él, el Eterno despliega su propio poder. ¿Cuál es su arma? Un enjambre de insectos. Sin embargo, la forma en que se refiere a ella es lo que revela la elección. Citando el profeta Joel, el texto nos recuerda que el Eterno denomina a las débiles y frágiles langostas como mi gran ejército. Así aparece en el libro de Joel. El impacto de esta declaración es inmenso. Demuestra que el poder divino opera de manera, de formas que subvierten por completo la lógica humana. O sea, imagínense a Faraón esperando a un líder que va a liberar a un pueblo. ¿Cuál es el ejército que se va a enfrentar a Faraón? Y el Eterno se presenta con un ejército pero de langosta. Esto cambia por completo la lógica humana. Revela que los grandes ejércitos de los hombres son vulnerables y que la fuerza verdadera puede manifestarse en lo que el mundo considera insignificante y frágil. La omnipotencia no necesita replicar las armas humanas. Su poder reside en su capacidad para transformar lo débil en una fuerza imparable. Qué gran enseñanza para el pueblo Egipto, para este ejército, pero a la vez también una gran lección para los hebreos, para que se dieran cuenta quién es el que lucha por ellos y cómo lucha. Por eso, la libertad de buscar la verdad, porque cuando empezamos a evaluar las plagas, demuestran que las narrativas antiguas son fuentes inagotables de sabiduría que demandan reflexión y estudio. Nos enseñan que la verdadera liberación simbolizada en la salida de Egipto no es un destino final,
es el comienzo de un proceso, es un camino que se debe recorrer. Por ello, la libertad no es simplemente la ausencia de cadenas físicas, sino la capacidad de colaborar con lo divino, de disipar la oscuridad espiritual con la luz de la verdad, de buscar la enseñanza con humildad y de reconocer que el verdadero poder no siempre reside en la fuerza aparente como lo vemos con Faraón. Como afirma la sabiduría del Talmud, no hay persona más libre que la que estudia y cumple con la Torá, pues a través del compromiso con la verdad es que nos liberamos de las cadenas de la confusión. Y esto es algo que vemos en esta porción. De allí que la pregunta que nos queda es, ¿en qué áreas de nuestra vida podríamos estar buscando la fuerza en ejércitos imponentes cuando la verdadera clave podría estar en una simple invitación de parte del Eterno a venir, en la humildad para aprender o en la luz de la verdad para que nos impacte y de esta forma caminar delante de Él? Que el Eterno siempre nos esté invitando a estas grandes tareas. Así pues, cuando hablamos de las últimas tres plagas, langostas, tinieblas y la muerte de los primogénitos, contenidas en esta porción que aparece en la Torá, no solo hablamos de milagros para doblegar a un faraón obstinado. En el nivel Sod, cuando vemos los métodos de interpretación, lo básico que está conformado por el Pardés, dentro del Pardés está el Sod. El Sod es lo oculto, lo secreto. Es una dimensión totalmente diferente. Y estas plagas representan la deconstrucción del ego humano y la liberación de la chispa divina que habita en medio de todos nosotros. Así pues, este nivel de interpretación nos está mostrando algo interesante, y es que la palabra Egipto o Misraín proviene de la raíz Mexarín, que significa límites o restricciones. O sea, salir de Egipto es en esencia romper con las limitaciones que cada uno de nosotros posee y que nos impide crecer al nivel que el Eterno espera de nosotros. Cuando empezamos a estudiar las plagas, por ejemplo, la plaga de la langosta, que en hebreo es Arbe, este mensaje oculto de esta aniquilación del sentido de propiedad y el consumo del orgullo. Más allá de lo literal, las langostas devoran hasta la última fibra de verde que quedaba. Pero el color verde representa la vida, el crecimiento en el mundo material e incluso la ambición. Cuando estudiamos esta plaga en nivel Sod, tiene el mismo valor numérico, utilizando la gematría, que la palabra Arbe, que traduce como mucho. Esto significa que la mentalidad de más es mejor y el deseo egoísta de acumular. Esto es lo que representa. Quiere decir que la plaga estaba golpeando el orgullo, la ambición, el deseo de tener por tener. Por eso es que la enseñanza que hay detrás de todo esto es que para liberar al hebreo, el que cruza de lo material hacia lo espiritual, debe eliminar esa ilusión de que somos dueños de lo que poseemos, que lo material es lo importante o lo relevante, porque la langosta nos enseñan que el sustento viene de lo alto y que el ego que se jacta de sus logros materiales pueden ser devorados por un pequeño insecto para que el alma pueda ver la luz y salga de la esclavitud de todo esto. La plaga de las tinieblas, Hoshech, vemos que representa la parálisis del aislamiento y la ceguera espiritual. De allí el mensaje oculto que nos revela. No era solo ausencia de una luz solar, era una oscuridad tangible, densa, donde nadie podía moverse.
¿Qué nos enseña? ¿Qué mensaje oculto hay? Que el mayor Egipto es el aislamiento. Dice el texto que no se veía el uno al otro. O sea que el infierno espiritual no es el fuego, es la incapacidad de poder ver y reconocer a otra persona en tu vida. Lo que alguien significa. Cuando tú no ves a otro como a ti mismo, te estás negando la oportunidad de aprender y de crecer. La plaga de las tinieblas están mostrándonos la ceguera espiritual en la cual muchas personas pueden incurrir producto del orgullo. Las tinieblas representan esa desconexión que puede llevar a una persona a un estado de indiferencia frente al Eterno. O sea, perdería la sensibilidad frente al Creador. El nivel Sot aquí nos revela que mientras el egipcio estaba paralizado en la soledad y allí confronta su ego, los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Y era una luz que no es física. Nos enseñan a través del Midrash que la luz más elevada era la luz de su conciencia. Cuando ellos empiezan a mirar hacia adentro y darse cuenta quiénes son realmente, allí es cuando empezamos a ver la verdadera libertad. Una libertad que comienza cuando, a pesar de la oscuridad externa, somos capaces de ver a través de la luz de la Torá nuestra propia vida y la del prójimo. Cuando yo empiezo a ver al Eterno en otras personas que son creadas a su imagen y semejanza, puedo tener una mejor relación y una mayor conexión. ¿Qué nos enseña la muerte de los primogénitos? La ruptura con el linaje, la entrega total y de allí el rompimiento por completo del ego. El primogénito era el orgullo de la casa, era la fuerza de Egipto, era la continuidad de un nombre. Pero más allá de lo literal, en el nivel Sot, es donde vemos nosotros el mensaje oculto, porque simboliza la sabiduría de la impureza, la jogma de la kelipá, es decir, el primer impulso instintivo que nos dice yo soy lo más importante. Cuando la persona cree que es lo más importante y asume tener un concepto de sí mayor que el verdadero, tiene grandes problemas. Cuán maravilloso es el mensaje que el Eterno nos está revelando a través de cada plaga, porque está tocando elementos que al ojo humano no se ven a simple vista. Por eso, la gran enseñanza para el pueblo hebreo, para que el pueblo hebreo naciera como nación, debía morir a la estructura de poder basada en la jerarquía humana y el linaje material. Por eso, al marcar los dinteles con sangre, el hebreo estaba sacrificando lo que pudiéramos llamar como que el oro de Egipto, su Dios, su Cordero, declarando que su origen no es biológico ni social, sino divino. Es el paso de la lógica humana a la fe y la confianza depositada en el Eterno. Por lo tanto, desde la perspectiva de este nivel de interpretación Sot, estas tres plagas no fueron castigos, fueron grandes lecciones, grandes rectificaciones para cada uno de ellos, porque las langostas purifican nuestra relación con lo que tenemos. Las tinieblas purifican nuestra relación con quienes nos rodean. Y los primogénitos purifican nuestra relación con nuestra propia identidad. Por ello, al salir de Egipto, no solo dejamos atrás a un faraón de carne y hueso, sino que abandonamos la idea de que somos esclavos de nuestra circunstancia, de nuestro pasado o de nuestro orgullo. La redención ocurre en el momento en que entendemos que la verdadera libertad es la capacidad de servir a una causa infinita. Por lo tanto, deberíamos evaluar
¿Qué áreas de nuestra vida, sea de orgullo, de soberbia, debe devorar esa langosta que está por allí dando vuelta? ¿Y qué área de nuestra vida está en tinieblas y necesitamos la luz de la Torá para que guíe nuestros pasos? Y de esta forma salir de nuestros propios límites que no nos permiten crecer a la altura de aquello que el Eterno espera de cada uno de nosotros. Por lo tanto, concluimos con que tanto las langostas como las tinieblas y la muerte de los primogénitos son mensajes del cielo que nos ayudan a tener una mayor comprensión de ciertos eventos naturales, pero que ocultan un mensaje. Por eso la langosta, y de allí la palabra arvé, que nos muestra la devastación del pensamiento. Filológicamente, la palabra arvé comparte raíz con arvé y traduce como mucho, como multiplicidad. En el nivel Sod, la langosta representa la fragmentación del pensamiento. De allí que se relaciona con la sefirá de Binah. Así que cuando empezamos a estudiarlo, y de allí el análisis que se hace a través de la gematría, la palabra arvé suma 203, que también es la misma gematría para la palabra bará, que traduce como creó. Esto nos muestra que mientras que la creación construye, la plaga de arvé es una creación inversa, que consume todo fruto de la tierra. Y esto representa el oscurecimiento del entendimiento cuando el hombre utiliza su lógica solo para el consumo material. Sus propios pensamientos se vuelven una plaga que devora su sustento espiritual. Esto es lo que esconde este mensaje de la plaga, o lo que representa la plaga y que está escondido en un momento dado. También las tinieblas, que representan la parálisis del ser, ya que la plaga Hoshech, que traduce como tinieblas, no fue una simple falta de luz, fue algo tangible, una densidad tan fuerte que impedía el movimiento, y se relaciona con la sefirá de Jogma. Cuando vamos al nivel Sod, como lo hemos hecho previamente, la Torá dice que no se veían el uno al otro. Dentro de la Cábala se enseña que la oscuridad máxima es el egoísmo absoluto. Cuando alguien está sumergido en su propio yo, pierde la capacidad de ver al prójimo. Cuando estudiamos esta palabra a través de la enseñanza filológica, la palabra Hoshet tiene una gematría de 328. Si invertimos la letra de Hoshet, podemos obtener la raíz de Nahash, serpiente. Nos sugiere que esta oscuridad es la manifestación de la energía de la serpiente en el Edén, que a través de la duda creó una separación total con la luz. Y de allí que nos muestre la importancia que tiene comprender estos mensajes. Por último, la muerte de los primogénitos, que representa el juicio final del ego, es una plaga definitiva, ya que el primogénito representa la fuerza vital y de allí el principio del poder, y se relaciona con el Keter. Por ello, cuando vamos al nivel Sod, en el sistema de impureza, hablando de la Kelipá, el primogénito de Egipto es la voluntad y de allí la autogratificación. O sea, para que Israel pueda salir, la raíz de la voluntad egoísta debe ser cortada. Y por eso lo que vemos en esta plaga. De allí que el salto del Eterno sobre la casa de todos aquellos hebreos que habían colocado la sangre en los dinteles representa la superación de la naturaleza, mientras que las leyes naturales representadas por el nombre de Elohim dictaban la esclavitud, la intervención en la medianoche como punto de máxima cercanía con el infinito, rompiendo el determinismo en Egipto. Por eso el mensaje oculto
dentro de las tres plagas, juntas forman un proceso de deconstrucción del yo ilusorio, la rectificación del mundo interior. Por eso es que vemos cómo la langosta empiezan el proceso de rectificación del entendimiento, las tinieblas el proceso de rectificación de la sabiduría y los primogénitos la rectificación de la entrega total a la fuente, a la raíz. Esto nos muestra que desde la perspectiva de la gematría y el nivel Sot, las últimas tres plagas no fueron un castigo vengativo, sino una operación quirúrgica a nivel espiritual. El faraón representaba la mente que cree ser Dios, y al golpear las facultades tanto de Binah como de Jogma y Keter, el creador demostró que incluso el intelecto más refinado es tiniebla si no está conectado con la fuente única. La enseñanza para nosotros es clara. La verdadera libertad no es solo salir de una tierra física, sino liberar nuestro entendimiento, nuestra sabiduría y nuestra voluntad de las cadenas de la oscuridad, el individualismo y ese yo, ese ego, que es una máscara que oculta el verdadero rostro del ser humano. Por lo tanto, aprendemos estos mensajes, prestemos atención y de esta forma sigamos este camino de crecimiento y desarrollo espiritual. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.